Schneider es un empresario y un intelectual, en realidad es un hombre vinculado al mundo de la gerencia, de la economía, ha escrito varios libros, uno sobre outsourcing, es decir, sobre tercerización, y también ha publicado uno que se llama Resilience, cómo construir empresas exitosas, esto en ambientes complicados como el nuestro, por ejemplo, que ya está, según acabo de ver, en el puesto número 8 de los más leídos en el Perú. Y es libros que se venden además en América Latina. Beck, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, muy rápidamente ha estado usted en Estados Unidos para este fondo norteamericano de apoyo a los países pobres, en fin, y teníamos que calificar y mejorar unos indicadores, y su misión era convencer a los norteamericanos de que ya los habíamos mejorado, aunque no los hubiéramos mejorado. Así es, hemos pasado la inclemencia del clima en Washington. Y efectivamente el Perú el 8 de noviembre del año pasado fue admitido al programa umbral de la cuenta del desafío del milenio, que es el fondo de cooperación más importante de créditos no reembolsables del gobierno norteamericano, alineado con las metas del milenio. Recordemos que a la vuelta del milenio Naciones Unidas hizo un compromiso para que en los próximos 15 años haya una serie de reducciones en cuanto a pobreza extrema, en cuanto a educación, en cuanto a discriminación de sexo, comercio, etcétera. Dentro de ese ámbito, el gobierno americano plantea este fondo y establece un tema interesante de un scorecard, un número de indicadores divididos en 3 grandes grupos. El primero, gobierno justo; el segundo, inversión en personas; y el tercero, libertades económicas. Y entrega la medición de los indicadores a terceras entidades. Por ejemplo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Heritage Foundation y otros. Y esos indicadores son los que los países que compiten en su grupo, vale decir, países de ingresos bajos, compiten en un grupo, medios bajos, donde está el Perú, compiten en otro grupo, tienen que lograr aprobar el 50% de los indicadores. ¿Y nosotros en qué porcentaje estamos? Bueno, estamos en algunas bien y algunas todavía no tan bien, pero en vías de mejorar. En libertades económicas el Perú tiene una posición extraordinaria en este momento comparado con los países que se miden. Y estamos prácticamente aprobados en casi el 100% de los indicadores. Nos falta uno, que es el costo y días de hacer negocios, que es un indicador importante que mide el Latino Barómetro. El Perú ha tomado acciones importantes. La última ley aprobada en el Congreso para modificar el tema de licencia de construcción, de funcionamiento de 15 días es importante, ¿no? Apunta obviamente todo esto, Jaime, justamente al tema que tratamos en la entrevista, el tema de reforma del Estado. ¿Por qué? Lo que se está evaluando acá es el compromiso de los países en cuanto a reformar el Estado para servir mejor. Bueno, entonces vayamos a ese tema directamente porque no tenemos mucho tiempo. Usted hizo una propuesta hace un tiempo llamada de prueba de mercados, que es una técnica, una metodología, digamos, que se usaba en Inglaterra a partir del año 91 y después se ha generalizado a otros países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera. ¿En qué consiste esta prueba de mercados para mejorar la calidad de los servicios y el costo-beneficio? Consiste en lo siguiente: primero, el principio moral que los estados tienen que tratar a sus ciudadanos como gerentes, perdón, como clientes. ¡Ah, caramba! Como gerentes, no como clientes, gerenciando. ¿Qué tal lapsus? Como clientes, pero a la vez gastar eficientemente, porque son los propios ciudadanos, los clientes, los que con sus tributos, ¿no es cierto?, bancan estos servicios. Sobre esa base uno parte de una premisa que el Estado de por sí es monopólico, vale decir, no hay una competencia a los servicios que debe prestar el Estado. Y entonces, en el 91 efectivamente crean una especie de competencia asistida, como que yo inflijo, ¿no es cierto?, autoinflijo competencia a los procesos. ¿Mediante qué forma? Primero, establecer que las unidades ejecutoras del gobierno tengan razón de ser, cosa que está haciendo en este momento el gobierno, evaluando cuáles se deben fusionar, cuáles están haciendo negocios. Perfectamente. Eso implica cuáles son las actividades distintivas del Estado. Por ejemplo, si vamos a hablar con entidad de reserva, la política monetaria no se va a entregar a un tercero, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con el centro de cómputo de una entidad como el Banco Central? Y vale para cualquier entidad del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con departamentos de archivo, de procesamiento logístico, de planilla, de nómina? Hay una serie de actividades operativas no distintivas que ciertamente pueden ser de repente proveídas por expertos que tengan múltiples contratos. Entonces, ¿qué se hace? La prueba de mercados obligatoria tiene como premisa: costee usted el costo, para la redundancia, de hacer internamente el proceso. Obviamente, después de haber establecido que esta unidad, digamos, operativa del Estado ejecutora tiene razón de ser.
y use ese monto referencial con un detalle claro de los niveles de servicio que abarca el proceso y pruébelo, ¿no es cierto?, compítalo con el sector privado. Si el sector privado, mediante un concurso que tiene como costo referencial el costo que tiene el Estado de hacer tal proceso, sea de almacenamiento, sea de logístico, sea de informático, sea de archivo internamente, puede ser hecho externamente a un precio más competitivo, a igualdad de nivel de servicio, esta técnica hace que ese servicio pase a ser proveído por el más eficiente, con lo cual el Estado se beneficia en el costo. ¿Y qué pasa con los funcionarios o empleados que trabajaban en el Estado? Lo interesante del tema es que inclusive en Inglaterra, y luego se ha difundido, han puesto 12 prácticas para la implementación de esta técnica, que incluye la absorción de este personal, porque el personal tiene un conocimiento valioso, muchas veces no adecuadamente estructurado, porque no es el Estado un experto informático, un experto logístico, un experto en manejo de nóminas. Pero si yo integro a gente que trabaja en un sector informático del Estado a una empresa especializada con múltiples contratos informáticos, ¿no estoy mejorando la línea de carrera de esa persona? ¿No está beneficiándose el proveedor de contar con gente que conoce el proceso pero de repente no tiene toda la tecnología? Claro está, dentro de un marco. Ahora aquí estamos razonable. hablando de tercerizar aspectos o procesos dentro de una entidad del Estado, sea la parte contable, sea la parte logística, sea la parte que fuere. Pero no estamos hablando de aplicar este esquema para instituciones como tales. Por ejemplo, no sé, una cárcel, por ejemplo, o eso es una... Vamos a poner así, en un extremo, ¿no es cierto?, una mega tercerización, Jaime, es una concesión. Una concesión, claro. Entonces, si vamos al extremo, lo que sucede es que a veces, aquí en el Perú... Un hospital, por ejemplo, un hospital... Brasil lo está haciendo. Brasil está tercerizando dentro del esquema de salud pública hospitales privados que dentro de ciertos parámetros son hechos por la empresa privada, ¿no? Entonces, el tema con nosotros es que a veces, Jaime, somos un país que vamos del agua fría al agua caliente, nunca al agua tibia, ¿no? Ha habido los comienzos de los 90 con una privatización, ¿no es cierto?, en una dirección de repente no adecuadamente explicada, ¿no? Ahora hemos tenido este periodo de, ¿no es cierto?, de concesiones que creo que se van entendiendo mejor, pero me pregunto, si hubiésemos invertido el triángulo, hubiésemos empezado con contratos de tercerización más pequeños para ir conociendo las ventajas, ¿no es cierto?, y aprendiendo en el proceso, tal vez a estas alturas estaríamos mucho más cómodos con el tema, ¿no es así? Las ventajas son muy importantes. Ha habido un informe... Ahora, un esquema como un servicio tan fundamental como la educación, por ejemplo, también es... Yo le voy a dar un ejemplo del colegio donde yo estudié, que reconoció que no era el mejor educando en idiomas, y ha hecho un convenio con una universidad, no quiero decir nombres, que se encarga hoy de la educación de idiomas en este colegio. Este mismo colegio determinó que no tenía la mejor condición de evaluadores psicológicos. Hizo un convenio con otra universidad para evaluaciones psicológicas, e inclusive con el Instituto de Deporte para usar instalaciones en cuanto a gimnasia, ¿no es cierto?, la Videna, porque no contaba con las facilidades del caso. Esto se puede aplicar a todo nivel, inclusive a nivel de pymes, ¿no? Si me permite rápidamente el caso de una tía mía, ¿no es cierto?, que ha tercerizado la proveída de postres en una cadena de restaurantes. ¿No es así? O sea que esto se puede escalar desde un esquema de pymes hasta un esquema de concesiones. El tema es comprender, y creo que en este momento, Jaime, se entiende que el Estado tiene un compromiso con la reforma. Yo estoy bastante entusiasmado cuando el presidente García ha anunciado que ese es uno de los ejes en este momento, ¿no? Tenemos la suerte de tener una ministra, la ministra Verónica Zavala, que es una experta en estos temas, que viene trabajando años en estos temas. Pocos funcionarios tenemos graduados del Kennedy School of Government, ¿no es cierto?, de la Universidad de Harvard, y creo que hay que dar el apoyo. Ideas como esta, ideas como la que está empujando el ministro Carranza en cuanto a presupuesto por resultados, ideas de considerar estos indicadores como plantea el Millennium Challenge Corporation, la Corporación de Desarrollo del Milenio, que está midiendo, acostumbrando a los países a usar indicadores que no lo mide el gobierno americano, sino terceros. Puede ser cumplimiento de metas en buena cuenta. Por supuesto, puede ser muy interesante. Una conjunción de enfoque en cuanto a cuáles son
las razones de ser de cada unidad ejecutora para no duplicar esfuerzos, ¿no es cierto? Luego, una aplicación de presupuesto por resultados para que cada una se mejore, junto con indicadores, un scorecard, ¿no es cierto?, adecuado, y el romper paradigmas para aliarse con el sector privado para buscar el mejor rendimiento por los escasos recursos que tenemos. Bien, Ben, muchísimas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Ahora en eso. Entonces fue Ben Schneider. Vamos a una pausa y regresamos ahora con César Álvarez, presidente regional de Ancash.